Comenzar a grabar. Buenas noches, muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenido sea, soy el profesor Ismael Morales. Les voy a llevar este curso en este segundo cuatrimestre. Es digno de aplaudir la decisión de la Universidad American College, darles a ustedes la oportunidad para que nosotros los docentes y ustedes también nos conectemos a través de la plataforma Zoom. Hay que ver lo valioso y lo positivo que han hecho las autoridades de la universidad para que tengamos este recurso y con estas dificultades en las que nos encontramos. Yo creo que es merecedora la universidad de reconocer este gran esfuerzo que han tenido las autoridades para poner esta plataforma al servicio tanto de ustedes como de nosotros. Prácticamente en este caso es como que nos estemos viendo presencialmente el caso de la materia para analizar y trabajar esta materia. Esta clase está programada para mañana sábado, pero yo hoy quiero dejar pregrabado alguna información introductoria de esta clase. En el caso de la historia de Nicaragua en el campo aplicada a turismo. Básicamente es la historia misma, no vamos a hablar de una historia diferente, ¿verdad? Nicaragua solamente tiene una historia. Lo único que aquí es que vamos a aplicarla a la carrera de turismo. Vamos a ir viendo, digamos, algunos aspectos que tengan que ver con la importancia de esas evidencias históricas para el turismo actual de Nicaragua y cómo ustedes pues van a ir conociendo esas evidencias históricas que tienen que ver con la procedencia del poblamiento, de la cultura nuestra, del origen de nuestra cultura, el origen de los primitivos habitantes de Nicaragua, la raza, los territorios que ocupaban, las ciudades que se fundaron, las causas que ocasionaron la dispersión de la mayoría de los grupos, cuáles fueron las causas más importantes que se dieron para que estos grupos se disiparan, por decirlo así, en ese término, ¿verdad? Entonces es importante que tengamos en cuenta esa situación a la que me estoy refiriendo, ¿verdad? Aquí hay que destacar también que al principio del curso hay una información general del curso. Aquí aparece la introducción, ¿verdad? La introducción de la clase. Y es muy importante que tengamos en cuenta eso, pues, ¿verdad? ¿Qué es lo que se va a trabajar? El programa, pues el presente programa de Historia de Nicaragua tiene un carácter general y está dirigido a estudiantes de la carrera de diplomacia. En este caso la vamos a aplicar a turismo. Tiene el propósito de contribuir a formar y consolidar la identidad nacional e igualmente a la comprensión de la formación, evolución y presente de nuestra sociedad y nuestra nación. Eso es importante que ustedes como carrera de turismo se den cuenta, pues, qué es lo que se persigue con este programa de asignatura con ustedes. Tienen que comprender los procesos históricos nacionales. Resulta necesario no solo para entender sus efectos en el presente, sino también su condicionamiento hacia el futuro. Entonces, hay que ir relacionando muchos aspectos históricos con la realidad nacional. Por ejemplo, en la unidad 1 aborda la etapa más prolongada de nuestra historia. La unidad 2 se aborda la época colonial, desde el siglo XVI hasta el inicio del siglo XIX, donde se van a destacar las características principales de dicha época. En la unidad 3 se va a referir a la formación del Estado Nacional, que se prolongó un periodo relativamente largo, desde 1821 a 1910. En la unidad 4 se abordarán los principales procesos históricos del siglo XX. Y
La unidad 5 es la última unidad del programa y comprende los llamados, lo que llamamos Nicaragua reciente. ¿Verdad? Hasta la actualidad, pues pongámosle del 79 hasta la actualidad. Eso es más que todo lo que tiene que ver con la introducción de la información general del curso. El objetivo de la hay 5 objetivos de la asignatura: explicar el proceso de formación y evolución histórica de Nicaragua desde su origen hasta la actualidad, comprender los procesos y características históricos más relevantes que han marcado el desarrollo de la sociedad y la nación nicaragüense hasta la actualidad, profundizar en la comprensión de los procesos de la evolución económica y formación del Estado Nacional de Nicaragua, valorar la importancia del conocimiento histórico nacional para su desempeño profesional y ciudadano, y contribuir a la consolidación de la identidad nacional a través de la comprensión de la historia patria, ¿verdad? Y de nuestras raíces culturales. Eso es lo que tiene que ver con los objetivos. El contenido va, la unidad 1 se refiere a la historia antigua de Nicaragua, la unidad 2 la época colonial de Nicaragua, la unidad 3 la formación del Estado Nacional de Nicaragua, la unidad 4 la nación y el Estado de la sociedad desde 1910 a 1979, y la unidad 5 la Nicaragua reciente o contemporánea, pues, por decirlo así. Eso es más que todo lo que abarca el programa o la información general del curso, y entre otras cosas está ahí lo que es la asistencia, los avisos, el sílabo. Ahí les subí yo el sílabo de la asignatura para que ustedes le vayan dando seguimiento a lo que vamos hablando. Y aquí pues tocaría el tema número 1, que es el poblamiento de Nicaragua y sus principales evidencias. Vamos a perseguir un objetivo de aprendizaje que es determinar la procedencia, organización social, económica y tenencia de la tierra de la sociedad indígena de Nicaragua mediante diferentes fuentes bibliográficas. Vamos a desarrollar 3 subtemas del contenido: el origen de la sociedad de Nicaragua, la etnia del Pacífico nicaragüense, Chorotea, Nicaragua y Sutiaba, y su estructura social. Eso es más que todo lo que se refiere a esta parte, pues. ¿Verdad? Esta parte. En cuanto al material, pues en la estructura de la clase se le va dejando a ustedes un material ahí, en lo que son las actividades de lectura. Ya tienen una tarea ahí en la actividad en casa, y van a tener la videoconferencia que les estoy dando, ya la van a tener grabada en la plataforma, para que ustedes la vean. Algo importante que yo quiero comunicarles es que perdón, es que en la universidad nos ha orientado a nosotros, los docentes, de que administremos un grupo de WhatsApp, ¿verdad? Nosotros los docentes, no el estudiante. Aparece mi número telefónico, es el 7755-7900, y aparece como Historia de Nicaragua. Ustedes ahí deben de integrarse a ese grupo para que tengamos una comunicación más directa para cualquier asunto que se refiera a todo el grupo. Entonces se llama el grupo Historia de Nicaragua, para que ustedes ya ingresen ahí al WhatsApp mío y lo pongan ahí, pues. Así que voy a darles, digamos, un resumen, un análisis general de lo que es la historia de Nicaragua, agarrando estos 3 aspectos importantes, pues.
lo que es la historia de Nicaragua. Como toda historia, pues Nicaragua, ¿verdad?, tiene su origen, ¿verdad? Tiene su origen, tiene su división de la raza, tiene sus migraciones, y así sucesivamente, pues. Hay cantidades de razas que dieron origen a esta sociedad, pues. Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta esto. ¿Qué podemos decir de la historia antigua de Nicaragua? Pues podemos decir muchos aspectos que están relacionados mismo con el mismo poblamiento de América. O sea, los grupos humanos en Nicaragua no son autóctonos de Nicaragua, se vinieron producto de las migraciones humanas que se dieron de norte a sur en América. Sobre todo nuestra procedencia, por decirlo así, es de la cultura maya. Con respecto al poblamiento de América, antes del poblamiento de Nicaragua, pues se dieron, digamos, hablándolo así en ese concepto, el poblamiento de América, el hombre supuestamente, el ingreso del hombre a América está basado en dos o tres grandes teorías. La teoría más acertada es la que se conoce como la del estrecho de Bering o el puente de Bering, que es donde el hombre ingresó de Asia a Alaska, porque era un lugar, un puente muy seco, por decirlo así, en ese tiempo. En ese momento, ingresó a América merodeando o persiguiendo animales para su vida, para su subsistencia. Porque en estos aspectos el hombre americano fue evidentemente un hombre nómada, pues, o el asiático, pues los primeros grupos humanos llegaron de Asia a través de ese puente de Bering. Y después comenzó la vida nómada de ellos en todo lo que es América. Se entiende entonces que la historia comienza de ahí, por decirlo así. Ese es el origen de la historia del pueblo de Nicaragua. En este caso, es muy importante tener en cuenta que de ahí es el origen. ¿Por qué digo yo el origen? Porque se crean unas culturas muy importantes. Tenemos la cultura Clovi, tenemos la cultura olmeca, tenemos la cultura tolteca, tenemos los aztecas y tenemos la cultura maya. Claro que las anteriores, las primeras que acabo de mencionar no son tan próximas a nuestra civilización como es la maya. La maya es nuestra cultura, la procedencia de nuestras sociedades. Entonces, Nicaragua es poblada. Por esto hay los tres grandes grupos humanos que aparecen por primera vez en Nicaragua, excepto la costa del Caribe, son los chorotegas, ¿verdad? Los nicaragua y los sutiaba. Son los tres grupos humanos que aparecen ya que son las principales etnias del Pacífico nicaragüense. ¿Verdad? Y las vas a ubicar en distintos territorios cada una de ellos, pues, ¿verdad? Y cada uno de ellos tenía una estructura social casi similar, pero tenían distintas ocupaciones, ¿verdad? Por ejemplo, los nicaragüenses eran como una especie de comerciantes, algo así. Los chorotegas eran como agricultores, igual los sutiaban.
Entonces, la estructura social pues siempre es bastante común entre ellos, cacique, etcétera. Las sociedades tienen sus principales, por decirlo así, son sociedades que se basaban en una serie de formas para eh, las formas de gobierno, pues. Dos sistemas de gobierno eran practicados entre las diversas tribus que poblaban el territorio de Nicaragua antes de la conquista. ¿Ya? Habían tribus que se gobernaban por un gobierno tipo monarquía. ¿Ya? Y de esa manera podemos tener en cuenta cuáles eran las condiciones más dadas entre las primeras grupos humanos, pues. Claro. El territorio que hoy forma Nicaragua estaba habitado al tiempo de la conquista por 4 pueblos de origen, costumbres e idiomas diferentes. Estos pueblos eran los chiricanos, perdón, los niquiranos, los choroteganos, los chontales y los caribices. ¿Verdad? Cada uno de estos diversos grupos ocupaba una extensión más o menos considerable del país, constituyendo así cacicazgos independientes que se regían por leyes y costumbres propias. Por ejemplo, los chontales y los caribices, según la opinión de varios historiadores, eran completamente bárbaros, mientras que los niquiranos y choroteganos, descendientes de algunas de las antiguas razas del continente, habían alcanzado una mediana cultura que les permitía vivir en naciones establecidas. Cuando hablábamos de ese estatus de bárbaros, estábamos hablando de que eran grupos humanos sin ninguna educación, eran totalmente analfabetas, pues no sabían nada. Esta diversidad en el origen y la civilización de esas 4 razas daba lugar a frecuentes y encarnizadas luchas, en la cual el grupo con mayor hegemonía desalojaba a otro de la parte del terreno que poseía. Y así se dividían las diferentes fracciones en nuevas fracciones que formaban distintos cacicazgos. Los niquiranos, por ejemplo, ocupaban una parte del territorio que se extendía hasta el Gran Lago por el este y hasta el Océano Pacífico por el oeste. Y tenían por límite hacia el norte el río Tamarindo. El segundo grupo de habitantes primitivos de Nicaragua era compuesto por los chorotegas. Ocupaban la parte central del territorio, especialmente la comprendida entre ambos lagos. Y estos chorotegas se dividieron en 2 grandes grupos, como los dirianes y los nagrandanos. Esto era producto de las guerras que tenían entre ellos. Todas estas tribus luchaban por posesiones territoriales. ¿Ya? Como les dije, algunos desalojaban a los otros y se quedaban en el lugar del que habían desalojado y ahí se quedaban. Luego llegaban otros más superiores a eso y los quitaban. Así, de esa manera, pues, vivían. Por ejemplo, los dirianes tenían las siguientes poblaciones principales. Salteva, que ahora es Jalteva, situada al pie del Mombacho y a inmediaciones del lago de Cocibolca, que es hoy el gran lago de Nicaragua.
tenía por jefe al cacique Nequecheri, cuya jurisdicción se extendía hacia los pueblos de Diriomo y Niquinomo. Jurisdicción era las tierras que poseía ese cacicazgo, que era Diriomo y Niquinomo. Ese es lo que le poseía a él, ese es lo que le pertenecía a él. Después tenemos a los Managua, que radicaban a la orilla del lago Solotlán. Después tenemos a los nagrandanos, contaban entre sus ciudades más importantes a Imavita, llamada también Invita, y a Sutiaba, situada en el centro de su jurisdicción. Y así sucesivamente, estos grupos existieron hasta la llegada de los españoles en 1400, siglo XVI. Hasta que los mismos españoles rompieron con el estilo de vida de estos pueblos y su cultura, porque los españoles impusieron su cultura, pues. Los españoles impusieron su cultura y realmente fueron básicamente desaparecidos. Todos los vestigios, no los vestigios materiales o físicos, porque de alguna manera hay sus vestigios materiales y físicos en toda nuestra Nicaragua. Pero una de las expresiones más primitivas de que existieron estas personas, o viéndolo de otra manera, si lo vemos desde el punto de vista de la historia antigua de Nicaragua, las evidencias de las huellas de Cahualica demuestran de que sí hubo un hombre primitivo en Nicaragua, pues, y esa es la única evidencia que existe, pues. Entonces, que existieron los hombres primitivos en nuestra querida Nicaragua. Después de que se poblaron, los chontales llegaron, los chorotegas llegaron, los nicaraos llegaron, y todos estos grupos no eran autóctonos de Nicaragua, sino que llegaron a estos territorios. Y de esta manera, pues, yo les dejo a ustedes un material ahí para que lo lean y hay una tarea ahí que ustedes pueden realizar, ¿verdad? Y los dejo, pues, porque pueden completar esa tarea para esta semana. Y yo los dejo y que trabajen y estemos en sintonía ya el próximo sábado. No olviden integrarse al número de WhatsApp para que estemos en comunicación. Buenas noches y que Dios los bendiga.